Atención, porque yo creo que esto nunca lo hemos hecho en Mindfax. No sé si va a interesar a los oyentes. Bueno, sí, os va a interesar. Pero, Alberto Espinosa, necesito hacer reunión de calendario. Dime. En este momento. Sí. Este programa está siendo publicado el miércoles anterior a Semana Santa. Sí. Con lo cual, dentro de 7 días es miércoles santo, en plena Semana Santa. Ya. ¿Publicamos programa en Semana Santa o no? Sí, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que no, ¿Por ¿eh? qué? Yo creo que desaparecemos, vacaciones. Hombre, una semanita de vacaciones. Hombre, ¿No? ¿Sergio? hay que respetar las festividades. Claro, sí. mira, Sergio está conmigo. Como buen español, ¿no? Aprovechamos cualquier Todo lo que circunstancia sea para no trabajar cuenta muy conmigo. bonito. O sea, Jesús dice que sí publicamos. 2 contra 2. Sí, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo creo Es que un no. momento tío, bueno encima para escuchar Mindfast Santa, Pero tío. que somos ¿Tienes más autónomos, tiempo? que se escuchen los anteriores. Que seguro que no se han oído todos. Desde el principio, ¿no? Desde... Claro, Igual es una muchos, simulación. Sí, entonces, ¿lo decidimos durante el programa, os parece? Venga. Vale. Venga, pues dale. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la desorganización en el ámbito laboral y programático de este podcast. ¡Ole! Que las cosas hay que traerlas habladas, Espinosa. Esto no, estamos ¿Desde cuándo hablamos antes de Mindfast, tío? ¿No? Porque guión no tenemos, ¿no, Jesús Callejo? Vamos, ni guión, ni escaleta, ni reunión previa, ni nada. Improvisación pura y dura. Ya. Milagro. Sergio Cordero, como director de este podcast, ¿qué tienes que decir a toda esta cuestión? Pues que mucho me cuesta mandar las 4 líneas de WhatsApp contadas que os mando de guión como para que os riáis de ellos. Me parece fatal que el esfuerzo mental que estoy haciendo no lo despreciéis así. Oye, y ya que estamos despidiendo trimestre de alguna forma, aunque ya nos hemos metido en el mes de abril, Sergio, ¿a qué buena causa vamos a dedicar ese esfuerzo de 4 líneas que es cada programa de Mindfax? Pues como no hemos terminado todavía con las enfermedades raras, seguimos apostando por donar todos los ingresos que tenga este programa a la Fundación Clipstra para acabar con esas enfermedades raras y que no tengamos enfermos de ese tipo de penalidades. 7, 8, 9, 10. Pues ante la duda pendiente de si desaparecemos o no en la próxima semana, en Semana Santa, en ese miércoles que bien podría ser de vacaciones. Qué bonitas vacaciones. Hoy en Mindfax hablamos, mira tú por dónde, precisamente de desapariciones. Claro, que yo entiendo, Espi, que puede desaparecer una persona, ¿no? Pues Sí, una persona. estoy pensando la típica foto del cartón de leche, Sí. ¿no? En Estados Unidos, de desaparece alguien, o el trabajo que hace esos desaparecidos. Y oye, desde aquí mandar un abrazo a todos ellos con la gente que desaparece. Hay casos históricos de gente que no se vuelve a saber Sí. y es terrible. Pero vamos a hablar, y esto, de grupos de personas que desaparecen. Ujú. Esto ya me parece más difícil. De medios de transporte enteros que desaparecen. Correcto. Que esto es muy loco. Sí. Y dice Jesús que va a hablar de pueblos y que va a hablar Sergio de ejércitos que desaparecen enteros. Pues si lo dice Jesús y Sergio, así será. Ya, sí. Jesús, empezando por lo más fácil, por las personas sueltas, Sí. hay casos célebres de grandes pioneros, de grandes inventores que desaparecieron, y en el caso de la ciencia hay un nombre que debemos recordar de alguien que se esfumó, no se supo más. Sí, es verdad. A nivel individual es como más fácil desaparecer, dejar menos rastros o por lo menos se intentan quitar con más facilidad las huellas. Hay gente que quiere desaparecer voluntariamente y hay gente que quiere que desaparezcan. Y normalmente detrás suele haber un crimen o un suicidio. Pero sí, se da en todos los casos, desde una aviadora famosa como era Amelia Earhart, os acordaréis, que intentó dar la vuelta al mundo y desapareció, o incluso escritores famosos como Ambrose Bierce, que se fue a la Revolución Mexicana a ver si vivía aventuras. Efectivamente vivió una aventura porque nunca más se supo de él y posiblemente muriera fusilado. Pero dentro de la temática y de la filosofía de nuestro programa, pues hombre, yo creo que es mejor también hablar de científicos que desaparecen también de una forma misteriosa y sobre todo científicos que estaban investigando o bien cuestiones de medicina relacionadas con el cáncer, que los hay, o bien cuestiones relacionadas con la física, ¿no? Y en concreto con la energía atómica. Y aquí tendríamos que hablar de Ettore Majorana. Ettore Majorana murió muy jovencillo, o desapareció muy jovencito, no lo sabemos, ahora comentaremos. Era un italiano que nació en Catania
y que estaba pues como considerado como uno de los grandes personajes, un poco como orientado a revolucionar la física. De hecho, él trabajó muchísimo la física de partículas, en concreto en la masa de los neutrinos. Él trabajó en el equipo del Grupo de Roma, un equipo que comandaba Federico Fermi y donde estaba pues otros científicos, Amaldi, Rossetti. Estamos hablando de la década de los 30 y siempre asociado a trabajos de la energía atómica, ¿de acuerdo? Fíjate que estamos hablando de los años 30, antes de que se arroje la bomba atómica. Y fíjate si era tan bueno este hombre y apuntaba a tan buenas maneras y con un futuro brillantísimo, que el propio Fermi decía de él. Dice, hay varias clases de científicos. Están los de segundo y tercer orden, que hacen correctamente su trabajo. Están los de primer orden, que hacen descubrimientos que abonan el progreso de la ciencia. Y luego están los genios, como Galileo o Newton. Pues bien, Ettore Majorana era uno de ellos. Joder. Esto lo dice Fermi. A nivel, ¿eh? Ojo. Pues a eso me refiero, un poco para ponernos en antecedentes. Bueno, ¿qué ocurre? Que evidentemente su vida personal no estaba un poco a la altura de su vida profesional. Su vida personal era una persona pues bastante solitaria, tendente un poco también a la depresión. En fin, tuvo muchísimos problemas de relaciones sociales. ¿Y qué ocurre? Que bueno, pertenecía al equipo de Enrico Fermi, como os decía. En 1933 se marcha a Alemania para trabajar con el premio Nobel de Física, ni más ni menos que con Werner Heisenberg, el del principio de incertidumbre. Y en el otoño de ese año regresa a Roma, regresa enfermo porque él sufría entonces una gastritis aguda y mostraba pues agotamiento nervioso, ¿no? Y se enclaustra en casa. Estamos hablando del año 33, se sabe poco de él, tiene alguna que otra aparición pública. Pero, y aquí viene lo interesante, en el año 1938, el mismo año que su amigo Fermi gana el premio Nobel, saca sus ahorros del banco, coge un barco en dirección a Palermo y ahí desaparece de una forma bastante inexplicable en el mar Tirreno. Claro, antes envía unas cartas. Esas cartas nos ponen un poco sobre aviso, porque al desaparecer de esta manera alguien tan brillante como él y alguien que tiene información privilegiada relacionada con la energía atómica, pues cuanto menos es sospechoso. Se habló de un asesinato, precisamente para que no hablara o que no contara todo lo que sabía. Se habló de un suicidio, se habló de un secuestro o se habló sencillamente de una desaparición voluntaria para irse a otro lugar y borrar su historia. Claro, si le saca el dinero antes de desaparecer, o bien ya sabía que le iba a pasar algo, o bien desaparece voluntariamente, o bien le sacaron el dinero, que a lo mejor es la tercera opción. Bueno, no sé. Que él sabía que iba a pasar algo sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Claro. Por las cartas. Es decir, hay cartas dirigidas a su familia antes de la partida y que podrían significar un suicidio por lo que dice. Y te cuento y leo textualmente parte de esas cartas, ¿no? Una de ellas, que se la dirige a su familia, dice que, bueno, que cuando no sepan nada de él, dice, si es por costumbres, pónganse alguna señal de luto, pero no más de 3 días. Luego, si pueden, recuérdeme en el corazón y perdóneme. Vamos, que me voy a morir. Pero uno, Una carta pero dice no eso. Si se va a suicidar, no saca el dinero. Claro, exacto. Claro, ahí vamos. Otra carta, mucho más larga, que dirige a un colega suyo, a Antonio Carelli, su compañero más cercano, sobre todo en el Instituto de Física de la Universidad de la Sapienza, en Roma, dice lo siguiente: he tomado una decisión a estas alturas inaplazable. No es por egoísmo, aunque soy consciente de los trastornos que mi repentina desaparición le causará a ti y a los alumnos. Blanco y en botella. Y a partir de ahí no sabemos mucho más de él. ¿Qué quiere decir? Pues está claro, o sea, es un poco las hipótesis que os acabo de comentar. O es asesinado y él lo sabía y por lo tanto hace una carta de despedida, pero sin decir claramente quién es el que está implicado, o se suicida o desaparece. Y cuando digo desaparece voluntariamente es porque hay datos, hay dudas, hay teorías conspirativas donde dicen que le vieron en un monasterio como monje, otros dicen que le vieron en Argentina. Por ejemplo, uno de los que dicen que le ven en Argentina, en concreto en Buenos Aires, es el escritor Miguel Ángel Asturias. Todos se van a Argentina. Y dice que le ven en 1960. ¿Sí? Bueno, Ettore Majorana sí que tenía un físico peculiar que, bueno, no pasaba desapercibido. ¿Podría ser? No podría ser. A día de hoy, y con esto concluyo, no se sabe muy bien qué pasó con este científico tan brillante que con tan solo 32 años desapareció de la faz del mundo. Pero habría que saber qué tal se llevaba este señor con el gobierno de Benito Mussolini. A lo mejor...
Pues a lo mejor algo de eso tiene que ver, porque así como Fermi sí que se sabe que coqueteó un poquillo con el gobierno, con Majorana no se sabe, ¿no?, que tuviera ese tipo de implicaciones. Posiblemente hubiera algo político por medio, pero todo lo que tenga que ver con este tipo de investigaciones tan ultra secretas, pues siempre están amparadas, primero, en la confidencia, ¿no?, que le sugiere y que es obligatorio para cualquier científico, pero también porque alimenta y despierta todo tipo de sospechas, ¿no? Y en su caso, ya te digo, no es el único caso, he citado este porque me parece el más significativo, pero ha habido otros casos como también, por ejemplo, el de Watterson, que fue también un ingeniero pionero en el estudio del calor, James Watterson, que en el siglo XIX también desapareció de una forma misteriosa. Pero bueno, el de Majorana, por la cercanía en el tiempo, por las implicaciones que tuvo a nivel político, pero también, por supuesto, científico, que haya desaparecido. Una de las teorías que se barajó en su momento es que fue contratado por la Unión Soviética para el desarrollo de armas atómicas, que por lo tanto le buscaron como una segunda identidad y como una especie también de tapadera diciendo todo esto, ¿no? Unas cartas alarmantes, supuestamente de suicidio, pero para eliminar cualquier rastro suyo. Viene en la Unión Soviética, viene en Argentina, o sencillamente es verdad que se suicidó, o bien que le mataron y un poco como Hoffa, pues hicieron desaparecer su cadáver. A día de hoy, ya te digo, es un caso inexplicable. Siempre se van los mejores, que la frase que se dice en estos casos. Siempre. Yo entiendo lo que decía antes. Yo entiendo que desaparezca una persona. Que desaparezca un grupo de personas, todos conjuntamente, ya me parece un poco más raro. Y, por ejemplo, Jesús nos traía el caso de los fareros de las Islas Flannan, ocurrido en 1900. Hay un episodio de nuestras compañeras de Terrores Nocturnos. Correcto, sí, Esto es David recomendando a Goliat, pero bueno, donde explica las circunstancias de aquella desaparición, de cómo, si no recuerdo mal, era una noche de tormenta, hacía muy malo, ellos fueron anotando que no sabían si iban a sobrevivir, hay un momento en el que tienen que salir y nunca más se sabe de ellos. Y a mí esto ya me parece raro, ya que, ¿por cuántos eran? ¿3 o 4 personas? Sí, tres fareros. Sí, 3 fareros. Que desaparezcan los 3 a la vez, ya a mí ya me empieza a parecer difícilmente Hay película, explicable. Hay película, ¿Sí? lo recomiendo. No la he visto. Sí, Claro. no lo has visto, ¿no? No, claro. ¿Cuál es? El misterio del faro, una película del 2018 con Gerald Butler. ¿Vale? Tampoco se curraron mucho el título, ¿eh? Netflix. Lo digo por si alguien la quiere localizar. Ya. Bueno, pues eso. Y si no, ya lo sabéis. Da una versión un poco más disparatada. Pero bueno, si queréis os cuento de una forma muy rápida, Sí. ¿no? Porque es un caso muy curioso. Estamos hablando de las Islas Flannan. Las Islas Flannan son 7 islas deshabitadas, ¿de acuerdo? Y de hecho las llaman los 7 cazadores por la cantidad de naufragios que ha habido en su historia, con lo cual además muy relacionadas también con leyendas de brujas, de kelpies. Kelpies son una especie de monstruos marinos, etc. Bueno, el hecho es que estamos hablando de 3 fareros que se van sustituyendo poco a poco, ¿no? Es la única isla que tiene un faro, ¿vale? De las 7 es la única isla, y estamos hablando de Ilian Mor, es como se llama esta isla. Allí se instala el faro de las Islas Flannan, donde en el año 1900 desaparecen 3 fareros, que es Donald MacArthur, Thomas Marshall y James Ducat. Vale, ¿qué ocurre? Nos vamos al 7 de diciembre del año 1900. El 7 de diciembre es cuando comienza la rotación de 2 semanas de los guardianes, de los fareros, ¿de acuerdo? Entonces les llevan allí en un barco y sustituyen a los otros fareros que estaban allí. Ponen 3 para que no se vuelvan locos, porque ya sabes, si ponen uno solo, pues puede hacer tonterías. Bueno, ¿qué ocurre? 7 de diciembre, atentos, ¿no? Es verdad que las dificultades climáticas de aquella época y en esa zona en concreto eran complicadas, parece que hubo una niebla como muy densa. El faro era vigilado también por un telescopio que estaba en tierra firme, sobre todo para ver si había un tipo de señal o había algún peligro y no funcionaba el faro, pues bueno, que a través de un tipo de señales ópticas pudieran ayudarles. Ahí, en principio, no hay ningún tipo de señal preocupante que detecte este telescopio que estaba en tierra. ¿Y qué ocurre? Pues que el día 15 de diciembre, bueno, los días anteriores ya no empiezan a recibir ningún tipo de comunicación, les extraña. El 15 de diciembre el lugar fue divisado por un barco que pasaba cerca de la isla y nota que algo raro pasa allí, ¿no? Porque el faro no está funcionando en las condiciones normales. Bueno, no pasa más. La tripulación de esa embarcación observa eso, que la luz no brilla, como era su deber, y dan la primera alerta, ¿no?, a las autoridades. Pero bueno, no le da más importancia, puede ser pues una irregularidad. Pero unos días después el barco Hesperus, que debía trasladar el relevo de los 3 cuidadores del faro,
que tuvo que demorar además su llegada, o sea, no llega cuando tiene que llegar, sino que por cuestiones climatológicas, pues no llega hasta el 21 de diciembre. Fijaros que ellos están allí desde el 7 de diciembre hasta el 21 de diciembre no llega, con lo cual se dan otro tipo de circunstancias y durante todo ese tiempo el faro ya deja de emitir señales y no solo el faro, sino señales de vida por parte de los 3 fareros. Bueno, al final, cuando llega el Hesperus, este barco, notan algo muy raro. Primero, la bandera no ondea, porque lo primero que hacían era colocar la bandera como señal de bienvenida. Ni los hombres responden a la sirena de advertencia. Algo muy raro, y tampoco se les ve físicamente por allí. Bueno, ¿qué ocurre? Los tripulantes de la lancha, cuando llegan allí, en concreto uno, que es Joseph Moore, sube hasta el faro para comprobar qué pasa con estos 3 hombres, y la puerta no abre, y cuando la fuerzan se dan cuenta que la puerta está cerrada desde adentro. Pero no hay nadie en el interior. El reloj de la pared se había detenido, lo cual quiere decir que hacía ya hacía días que no había ningún tipo de actividad. Tampoco había restos de fuego en la cocina ni en el hogar. Así que se vieron con una situación un poco extraña hasta el punto de que empiezan a ver un poco el cuaderno de bitácora, evidentemente, ¿no? Como pasa en todos estos sitios. La última entrada del cuaderno de bitácora fue precisamente el día 15. ¿Os acordáis que el día 15 es cuando fue divisado el barco y empiezan a notar ciertas irregularidades? Pero en el cuaderno de bitácora del día 15 de diciembre aparece la siguiente inscripción. La tormenta terminó. Evidentemente hubo una tormenta. El mar está en calma. Dios está por encima de todo. Frase enigmática. Dios está por encima de todo. Bueno, el hecho es que ellos desaparecieron, buscaron rastros de huesos o de piel o de sangre, nada por el estilo, y ahí surgen las especulaciones. 3 especulaciones en concreto. Fueron arrastrados por los fuertes vientos que hubo en aquellos días, que está comprobado, o bien una gran ola los llevó, precisamente estaban a lo mejor haciendo pues algún tipo de trabajo en el exterior y una ola les arrastró hasta el Océano Atlántico y ahí desaparecieron, o bien la más espectacular, un monstruo marino se los llevó. Adiós. Porque no había indicios de que ellos se marcharan voluntariamente. Porque, en fin, la barca que tienen allí, un poco de emergencia, estaba en su lugar, o sea, no había desaparecido. ¿Qué pasó? Bueno, si nos vamos a lo de la película, y con esto termino, lo de la película del misterio del faro, la de Gerard Butler, dicen todavía una teoría mucho más espeluznante y más fascinante también, no cuento el final, pero todo tiene que ver con un tesoro que llega tras un naufragio y eso trastorna la vida de los 3. Tesoro, ya sabes, codicia, y algo pasó allí. Ahí lo dejo para que todos veáis la película. Hay otro dato, aparte de que lo sé por el podcast de Terrores Nocturnos, hay otro dato que aportaban ellas, que aparte de que la puerta estaba cerrada por dentro, la puerta de entrada al faro, las puertas de las habitaciones estaban cerradas. O sea, las habían cerrado. Tenían cada uno una habitación con llave y habían cerrado las puertas. O sea, exacto. Mi teoría algo un poco extraño. Un mal viaje. Algo mal fumado. Pero los 3 a la vez. Los 3 a la vez. Un submarino mal hecho o algo así y se les fue la olla. Y aunque se les vaya la olla, ¿dónde están sus restos? Claro, ¿dónde están? Ya. Porque si uno hubiera matado a los otros 2... No, se cayeron al mar. Los 3. No hay huevos a meterse al agua ahora. ¿Qué dices? Esa es mi teoría. La acción más factible, la navaja de Ockham, sería o bien los vientos o bien una ola. Un accidente. Eliminamos el tesoro, eliminamos el monstruo, eliminamos el ovni, en fin, eliminamos las otras hipótesis. Sí, además es una isla con un muy mal tiempo y a lo mejor salieron a hacer unos trabajos de mantenimiento, lo que sea, tal, y... Escuchad Terrores Nocturnos. Sí, por favor. Vale, que desaparezca una persona relativamente probable y que no haya explicación, pues también puede ocurrir y ha pasado muchas veces. Que desaparezca un grupo de personas ya nos parece difícilmente explicable. En este caso de los fareros no tenemos una respuesta clara. Pero, Sergio, que desaparezca un medio de transporte entero, un tren, un barco, un avión, y que no deje rastro y que no se sepa nada ya nunca más, esto ya sí que me empieza a parecer, me empieza a oler a chamusquina esto. Bueno, realmente no es una excepción que desaparezca un medio de transporte porque tenemos diferentes síntomas en la historia de este tipo de eventos. Sin ir más lejos y no queremos entrar en redundancia, el famoso Triángulo de las Bermudas parece ser que se ha tragado infinidad de barcos y aviones, ¿no? Entonces, bueno, se ha glosado ya en muchísimos otros podcasts y no queremos ser redundantes, pero desde luego quizás sea
la desaparición de aeronaves y de buques más famosas de la historia es ese Triángulo de las Bermudas, que no sé si Jesús opina que hay algo misterioso o sobrenatural, porque hay teorías controvertidas o Hay de no. todo, hay de todo. Muchísimas desapariciones están explicadas. Y no es el único triángulo, ¿eh? También se habla del Triángulo de Japón, que también ocurren desapariciones, normalmente siempre por anomalías electromagnéticas. Y Antonio Rivera, por ejemplo, que como bien sabéis es el padre de la ufología española, tiene un libro donde habla de los 12 triángulos malditos. O sea, que Olé. decía que estaban distribuidos por distintas partes del planeta Tierra, 12 triángulos, donde con mayor o menor intensidad este tipo de desapariciones se producían. Pero es verdad que el Triángulo de las Bermudas, y sobre todo a raíz de la obra de Charles Berlitz, pues es el más conocido. Pero estudios posteriores han determinado que muchas de esas desapariciones, tanto de aviones como de barcos, sí que tienen un tipo de explicación, y algunas no ocurrieron dentro del Triángulo de las Bermudas. Por lo tanto, hay mucha tela que cortar ahí. Sí, yo vengo a comentar dos que son un poco menos conocidas. Bueno, una de ellos es poco conocida, la otra está muy en boga y corresponden con dos medios de locomoción bastante grandes. Sin embargo, uno de ellos, que es el tren perdido de Arica, no conllevó una pérdida humana mayor, porque realmente casi desapareció el tren por sí mismo. Aquí nos estamos yendo al norte de Chile, tierras que dentro de poco vais a surcar. Bueno, de hecho, en el momento que se publique este podcast, si no hemos desaparecido en el camino, Alberto Espinosa y yo estaremos en Chile. Sí, sí. Correcto. Sí, buscaremos el tren. Buscadnos, amigos Mindfaster chilenos. Estaremos Ojo, allí. si hay alguno que nos salude, por favor. No os acerquéis a ningún faro. No. Ni a ningún tren, no cojáis este tren de Arica, Vale. que se encuentra, o se encontraba, mejor dicho, en el norte de Chile, cerca de la frontera con Perú, y a inicios del siglo XX, en 1910, se operaba entre la ciudad de Arica y La Paz de Bolivia, atravesando el desierto pues, que conocemos como el desierto de Atacama, ¿no? Un entorno muy hostil y también muy misterioso, porque también han aparecido allí pues, diferentes misterios que no vamos a tratar ahora. Según la leyenda, un tren con carga y con vagones vacíos salió desde Arica con rumbo a La Paz en 1910. La fecha exacta no se sabe porque se ha ido perdiendo en el eco del tiempo. Pero bueno, lo que sí se sabe es que nunca jamás llegó a su destino y que no se encontraron ni restos del tren, ni rieles rotos, ni ningún tipo de señal de accidente. Simplemente desapareció en el desierto. ¿Qué es lo que más curioso del asunto? Lo más curioso del asunto es que el tren no llevaba pasajeros ni carga, lo cual pues descarga en principio, descarta atracos o sabotajes por motivos económicos. Tampoco creo que se tenía lo ningún fuera sentido. a llevar nadie, ¿no? Lo cogiera a alguien en brazos y se lo llevara para casa. Pues hay diferentes teorías, Ya. ¿no? Desde el sabotaje, que es una de las teorías más racionales, que sugiere que el tren nunca llegó a tomar la ruta completa hasta Bolivia y que pudo haberse desviado en algún ramal minero para haber sido desguazado. Y eso explicaría por qué nunca se hallaron restos en ninguna parte. Pasando por el fallo técnico de desaparición en el desierto, que ¿Pero qué fallo técnico hace que desaparezca un tren? pues un descarrilamiento. Pero bueno, pero en una quedaría zona el tren, remota, claro, tirado, y ¿no? la arena y la erosión te ocultan. ¿Pero Ya cuánto está. tiempo hace falta para que desaparezca un tren bajo la arena? Bueno, Pues a lo mejor con una tormenta de Sí, arena potente, sí. Unos días, ¿eh? a ver, pero si lo buscan, lo acabarían encontrando. Sí. Si solo seguir la pues vía. no se ha llegado a encontrar. Luego, por supuesto, hay otras más paranormales, ¿no? Que es como que la leyenda ya surge y es que entró en un portal dimensional Adiós. y que, o incluso en un portal temporal, en una anomalía espacio-tiempo en pleno desierto y sería pues una especie de mini triángulo de las Bermudas adaptado al paisaje andino. Escucha, Espi, si en nuestro vuelo a Chile se nos planta delante un portal interdimensional, ¿lo coges o no lo coges? Lo cojo. Yo también, la caja. La caja. ¿La caja o el dinero? La caja. Si veis que a la vuelta de Semana Santa no hay programa, es por esto, ¿vale? Vamos, Para por favor. alimentar la leyenda, en algunas versiones se dice que el tren fue visto cruzando a toda velocidad por pueblos donde no debía pasar, sin maquinista ni ruido, Qué bueno. con un espectro de metal atravesando el tiempo. Dios. Qué bueno. Oh, qué bueno. El tren Un tren fantasma. desaparece. Aquí tenemos un misterio curioso acerca de un elemento de transporte. Pero una de las desapariciones más famosas, efectivamente, es la de un avión. Sí, efectivamente. Reciente. Y además, bien reciente y, bueno, totalmente polémico. Ha copado portadas de periódicos, sigue todavía pues en los noticieros de todo el mundo y nos estamos refiriendo al misterio de la desaparición del MH370, ese vuelo de Malaysian Airlines, el 8 de marzo de 2014, que sigue siendo uno de los acontecimientos más desconcertantes y más debatidos en todas las redes sociales y en plataformas como YouTube. Que, por cierto, quiero recomendar, porque yo me lo he estado informando para crear este contenido,
la página de YouTube de Sergio Hidalgo, los vídeos de YouTube de Sergio Hidalgo dedicados a esta desaparición, que son muy, muy educativos, porque él tiene un grado en ingeniería aeronáutica y lo explica muy científicamente, pero a la vez muy asequiblemente. Entonces lo recomiendo. En resumen, este es un avión en el cual iban 227 pasajeros y 12 tripulantes para un total de 14 nacionalidades, y como digo, el día 8 de marzo de 2014 tenía que salir de Kuala Lumpur y llegar a Pekín, ¿de acuerdo? Sin más, un vuelo como muchos que hay en todos los días. Salía a las 12:40 de la noche y, bueno, pues una secuencia de eventos hizo que el avión jamás llegase a Pekín, y hay una serie de anomalías dentro de todo ese vuelo que hace que sea un misterio tremendo. La génesis de los acontecimientos es que el avión despega, como digo, a las 0:41 hora local. Posteriormente, pues hay una serie de toma de contacto con las diferentes torres de control. Hay que decir que el espacio aéreo que surcó este avión, hay una confluencia entre 4 países. Entonces, bueno, pues llega un momento en que las torres de control se van pasando de uno a otro en función de la jurisdicción en la que vuela el avión. En este caso, el avión sale de Malasia, pero luego tenía que pasar por la jurisdicción de Vietnam y para llegar por China, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí empieza lo más estrambótico y extravagante, y es que a las 00:19 horas, 1:19 hora local en Malasia, el copiloto Farik Abdul Hamid realiza la última comunicación de voz con el control aéreo, con un mensaje muy sencillo: buenas noches, Malasia 370. Y 2 minutos después de esta comunicación, a las 17:21, el transpondedor de la nave, que transmite la información de identificación y altitud de los sistemas de radar civiles, se apaga. Lo que provoca, pues, la desaparición total en las pantallas de radar civiles, ¿vale? Algo que, desde luego, ya era extraño. Pues ya sabéis que un transpondedor, pues, lo que hace es responde a las señales del radar diciendo los datos de altitud, de velocidad, de dirección, para que tengamos una ubicación más o menos clara de ese avión. Bueno, cosa pues, estrictamente prohibida en la navegación aérea. O sea, tú no puedes apagar el transpondedor del avión. No. Eso es. O sea, justo lo curioso. O sea, fijaos el timing, ¿eh? Justo después de dar, digamos, el adiós a la torre de control de Malasia, cuando va a entrar en espacio aéreo vietnamita, dan un buenas noches Malaysia Airlines, 60 segundos después se apaga el transpondedor. Pero cuando aquí está todo bien. Hasta luego. Hasta luego. Pero cuando se cierra radares civiles es porque hay algún otro tipo de detección posible. Claro, evidentemente también conviven con los radares civiles los radares militares, y los radares militares malasios, en este caso, continuaron rastreando la presencia de la aeronave, ¿vale? Hasta más o menos a las 2:22 hora local. Y ahí empieza a haber anomalías. Ahí empieza a haber los datos de radar militar una desviación muy significativa de la trayectoria. Y cuando digo muy significativa es subiremos una imagen para que la gente pueda ver cómo de distinto fue el rumbo que tomó la aeronave. Casi un giro de 180 grados. Una U un poco abierta, unos 170 grados aproximadamente, en el cual la aeronave toma un rumbo completamente distinto al que debería tomar. Esto hace ya sospechar, porque los propios ingenieros de Boeing manifestaron que este tipo de giro sería incompatible completamente con una actuación del piloto automático. Es decir, un piloto automático jamás tomaría una desviación de rumbo de este estilo. Con lo cual, si sumamos... O sea, que lo tuvo que hacer alguien a mano. Si sumamos el apagar del transpondedor con el rumbo que se tomó, la teoría de que alguien secuestró, y digo secuestró entre comillas, porque bueno, ya veremos que algunas teorías apuntan también al piloto. Alguien tomó el control de ese avión y directamente tomó este rumbo tan extraño que no tenía absolutamente nada que ver, y bueno, pilotó la nave hasta que se perdió fuera del radar, bien fuera por pérdida de altitud o bien fuera por pérdida de combustible y un estrellamiento en el mar. Porque también sabemos, por algunos datos, sabemos lo que fue pasando con la nave, porque aunque el transpondedor estuviera apagado, como digo, los radares militares lo estuvieron detectando. Y hubo, durante el tiempo que estuvo perdida la nave, porque claro, cuando la torre de control de Vietnam toma constancia de que esa aeronave que tenía que estar en su espacio aéreo no está, lo que hace es llamar a Malasia y decir: mira, no tenemos constancia de este avión, tenía que estar en nuestro espacio aéreo y no está. ¿Tenéis vosotros alguna noticia de él? Si ha tenido una desviación de rumbo o un aterrizaje de emergencia o cualquier cosa. Y en Malasia, claro, Lucía dice: no, nosotros no sabemos nada. Nosotros se despidió
cambió a vuestra jurisdicción y ya no hemos vuelto a saber nada más. Bueno, pues con base a los datos que se tienen, o los que se tienen en ese momento, el primer ministro de Malasia en el 24 de marzo de 2014 anunció que el MH370 se había estrellado en el sur del Océano Índico sin ningún tipo de supervivientes. Y más de un año después, en julio del 2015, ya se encuentra el primer fragmento confirmado del avión, un flaperón concretamente, que apareció en la costa de Isla Reunión. ¿Por qué se sabe que, O sea, que por lo menos sabemos que se cayó al mar. Sabemos que hay pedazos del avión diseminados por el mar Índico. Eso lo sabemos. ¿Vale? ¿Cómo llegó allí? Pues no lo sabemos tanto. ¿Por qué se llegó allí? Mucho menos. Y esto al menos contradice las teorías y los vídeos que se han visto en internet. Yo he visto alguno en el cual hay como unos orbes que meten en un portal dimensional en el avión. Bueno, pues eso parece ser que está descartado. Están guapos esos vídeos, restos tío. que se han encontrado. Los vídeos son chulísimos. Pero has visto que hay encima dos tomas. Un poquito falsos. Hay uno que Sí. que es la hostia. Sí. La verdad que está muy trabajado. Está La muy gente bien que esparce estos bulos se aburre mucho y tiene mucho tiempo. Escucha, si nos encontramos unos orbes en el vuelo a Chile, ¿te acojonas o les aplaudes? Estoy dentro también. Sí, también. Vale. También. Pues a ver qué tengo que hacer yo. Vale. Filmarlo, Yo creo que los filmarlo. orbes no se acercan a Eso, vosotros. grabarlo. Los orbes saben muy bien lo que hacen y no quieren líos. ¿sabes? Entonces, Mientras a no lleven partir de- Cruzcampo, no hay problema. a partir de años posteriores, en 2016 y 2017, siguieron encontrando más restos del MH370. Pero, a pesar de estos pequeños hallazgos, el fuselaje principal y sobre todo las cajas negras nunca se recuperaron. Entonces, hubo una búsqueda oficial de Malasia, Australia y China, porque recordemos que había nacionales de esos países a bordo, que abarcó 120.000 kilómetros cuadrados en todo el lecho marino del Océano Índico. O sea que fue una búsqueda con un despliegue tremendo de técnica y economía. Y sin embargo no se encontró absolutamente nada. Se dio por suspensa la búsqueda en 2017 y sin embargo en diciembre de 2024, hace bien reciente, el gobierno malasio ha anunciado que va a haber una nueva búsqueda adicional que una empresa privada que se llama Ocean Infinity realizará en 2025, centrándose en una zona que ya se ha revisado, pero basándose en los análisis actualizados y la discrepancia entre los datos de radar civiles y militares, donde hay un punto que parece ser que podría estar concentrado el esfuerzo de búsqueda, ¿no? Entonces, parece ser que allí se podría intentar buscar esta pérdida del avión. Hay cosas muy raras en todo este. O sea, si no es suficientemente raro todo lo que os he comentado, hay un momento en que una de las torres de GPS de Malasia hace lo que llaman handshake, que es hace contacto con el teléfono móvil del copiloto. ¡Ojo! ¿Y por qué esto es extraño? Porque en todas las checklists de vuelo está absolutamente prohibido para un copiloto llevar un teléfono móvil encendido. Y si en algún momento se llegó a detectar esa celda del teléfono móvil del copiloto, quiere decir que el copiloto intentó comunicarse con su teléfono de algún modo con tierra. Evidentemente a 35.000 pies. Huele a, que es la huele a distancia de vuelo. secuestro de ese avión, eso. Sí. Huele bastante mal, ¿no? No, pero yo es que huelo no, otra no cosa. encajan, no es- Ahora, cuando no empieza a encajan analizar la porque, vida ¿no? personal del piloto, a lo mejor sabemos Aquí algo más. se han desplegado muchas teorías, pero bueno, yo las he reducido a 4, básicamente, ¿no? Las 4 principales. La primera, porque no se entiende el por qué ese avión se desvía así y acaba estrellándose en el Océano Índico. La primera, que sería la más benévola de pensamiento, sería un fallo mecánico que conllevó una hipoxia de toda la cabina, incluyendo el piloto, ¿vale? Es una de las teorías que se consideran y que se centran en un fallo mecánico que pudiera hacer una pérdida de presión en la cabina con la consiguiente hipoxia. Es decir, te quedas sin oxígeno, te quedas inconsciente en cuestión de segundos y, bueno, pues al estar todo el mundo inconsciente, pues el avión vaga hasta que se queda sin combustible y cae. Esto, bueno, podría ser, pero claro, viendo la ruta que tomó el avión y habiendo sido Boeing, habiendo desestimado que su piloto automático pudiera tomar ese cambio tan drástico de ruta, pues parece ser que es difícil de creer, ¿no? Asimismo, también hay algunos puntos que podrían apoyar este tipo de teorías, que es la ausencia de llamada de socorro desde la cabina de vuelo, porque no hubo ningún Mayday, no hubo ningún tipo de llamada de auxilio. Eso podría ser causado por la incapacitación tan rápida de la hipoxia, ¿no? Pero bueno, también, por ejemplo, este dato que he dado yo del teléfono móvil del copiloto, pues no tiene mucho encaje dentro de esta teoría. Y sobre todo, como ya he dicho antes, la trayectoria tan inusual de este vuelo, ¿no? Que es, bueno, pues sugiere
que alguien tomó el control, podría haber habido un intento de aterrizaje de emergencia, pero bueno, el tiempo que estuvo volando el avión y las máscaras de oxígeno que tienen los pilotos, que son distintas a los de los tripulantes, a los de los pasajeros. Los pasajeros tienen como 20 minutos aproximadamente de oxígeno, la de los pilotos tienen horas, ¿vale? Son diferentes para que, bueno, pues si pasa ahí cualquier tipo de eventualidad, los pilotos puedan tener capacidad y tiempo para poder aterrizar el avión. Entonces, bueno, pues esta sería la primera teoría y, como digo, la más benévola. La segunda es un poco la que apuntaba Jesús, un suicidio con accidente intencional. Como el de los Alpes, como el de Germanwings. Sí, exactamente. Ya lo vimos en Germanwings, ya no es la primera vez que pasa. Lo que pasa es que, bueno, en el caso de Germanwings sí que estaba más justificado y aquí esta teoría sugiere que el capitán Zaire Ahmad Shah desvió deliberadamente la aeronave y la estrelló como una forma de suicidio. ¿En qué se basa esta...? Que la mujer la había abandonado, que estaba en depresión. Anda. Sí, él pasaba por una época personal compleja, pero sobre todo una de las evidencias más citadas en apoyo a esta teoría es que en su simulador de vuelo encontrado en su casa había una trayectoria de un vuelo muy similar a la que se cree que el vuelo MH370 siguió hacia el sur del Índico. Entonces, la gente que apoya esta teoría pues sugieren que el piloto pudo haber desactivado los sistemas de comunicación y despresurizado la cabina para incapacitar a los pasajeros. Claro. Es decir, abro deliberadamente la cabina para no tener ningún tipo de controversia ni nadie que se pueda oponer a este secuestro. Eso puede explicar que el copiloto, si está fuera de la cabina por lo que sea, como ocurrió con Germanwings, pueda intentar usar el móvil como medida desesperada, por ejemplo. Se me ocurre. Podría ser. Podría ser también. Y además que estaba luego el avión, creo que en vuelo de circuito de espera, que se llama, que es un poco el ya dar vueltas sobre una zona concreta, y además parece que la zona la elige deliberadamente el piloto para que no se encontrara, por lo menos de una forma inmediata, el avión, porque los restos estos de los que hablaba Sergio se han encontrado prácticamente en una fosa abisal de más de 4.000 metros de profundidad. Es decir, que no es casual que además impactara el avión en esa zona del Océano Índico. Entonces, todo va indicando de que fue algo premeditado, algo deliberado y, bueno, como una medida de compasión fue despresurizar la cabina para que los pasajeros quedaran inconscientes y no sufrieran un shock traumático antes de una muerte inminente. Pero se podía haber tirado desde la azotea de un edificio, ¿no? Sí, eso es. Pero es que esta gente son los después de mí el caos, ¿no? Si yo me suicido, se suicida todo el mundo. En fin, estas cosas que no es el primer caso, ya hemos contado lo del piloto también suizo. Pero bueno, esa es la que yo creo en función de los últimos datos. Pero Sergio, comenta las otras. Parece que es la más probable, pero algo que no encaja dentro de este motivo es la ausencia de una nota de suicidio o algún tipo de despedida, de mensaje de despedida o algún tipo de móvil, ¿no? Para poder... No siempre el suicida deja una nota de suicidio. Sí, es verdad, pero bueno, es común, ¿no? O al menos reivindicar de algún modo este ejercicio. Pero es cierto que, bueno, el encontrar la ruta en su simulador personal de casa, pues parece que apunta a que no era la primera vez que él veía este tipo de derroteros, ¿no? Entonces, bueno, sí que podría ser una de las teorías más válidas. Y por último, otra teoría que se ha barajado, pero también se ha descartado, es el secuestro y el terrorismo, ¿no? Había la posibilidad al principio, en un mundo como sabemos, como está ahora tan revuelto, de que hubiera sido secuestrado por terrorismo, porque se descubrió que 2 pasajeros habían abordado el vuelo con pasaportes robados. Entonces eso, claro, levantó todas las alarmas de inicio. Eran, en principio, un nacional australiano y uno belga, que posteriormente se demostró que eran inmigrantes iraníes que intentaban entrar ilegalmente en Europa. Pero bueno, estos iraníes aparentemente no tenían conexiones conocidas con ningún tipo de organización terrorista. Y bueno, pues parece improbable que la actuación de 2 personas aisladas pudiera llevar a cabo este tipo de actuación. Y eso también sí que no coincidiría con la reivindicación por parte de ningún grupo terrorista, que hubiera sido lógico, ¿no? En el caso de que fuera este estilo. También se consideró en algún momento el secuestro remoto por medio de ciberterrorismo, pero bueno, se considera improbable porque la tecnología para controlar un avión comercial de ese estilo pues no está operativa en ese momento, ni está abierta. Entonces, bueno, pues estas son las teorías. Y la digamos, leyenda, Sergio, esta que dice que en la lista de pasajeros iban científicos chinos bastante importantes. O sea, eso es real, porque eso lo he leído yo bastante y lo he visto bastante. Sí, yo también. Parece ser que había unos doctores. 4 copropietarios de una patente de semiconductores que volaban en ese vuelo.
Eso es. Sí, sí parece ser que eso es cierto, pero también es cierto que en cualquier vuelo que vuela a China hay un porcentaje muy alto de posibilidad de que haya gente que tenga altas capacidades económicas, porque bueno, los vuelos a China, pues en China hay mucha gente muy válida. Entonces, no parece demostrado que haya un vínculo entre esa profesión con el... Porque está la teoría leyenda también que corre, o sea, aparte de la de los orbes, del portal, de su puta madre, todo esto, de que ese avión fue secuestrado de alguna manera por Estados Unidos y aterrizó en la base militar de Diego García, que pilla bastante en esa ruta. Sí. Esa teoría existe, la iba a comentar ahora. De hecho, hay dos teorías. Una que se secuestró y se aterrizó en la base de Diego García, como tú bien dices, y otra que directamente fue derribado por fuerzas militares de esa misma base. Sí. Y eso, bueno, pues tendría más congruencia con los restos que se han encontrado. Claro, porque que no aparezca la caja negra de un avión es una cosa... Sí, es muy pero rara. porque si es factible la teoría esa que yo creo que es la más verosímil, es que lo hizo estrellar en una zona del Océano Índico precisamente para que no se encontrara nunca la caja negra. Si está a más de 4.000 metros de profundidad, imagínate, ¿no? Las hay agua para parar un tren, un avión. Sí, pero la caja negra está todo el rato emitiendo. O sea, es una cosa que emite una señal todo el rato, como una baliza. Sí, pero ¿sabes? ¿hasta qué profundidad? Creo que es bastante potente. ¿Sí? O sea, está pensada para ser indestructible. Sí, pero tienes razón, Jesús, en este caso. No sé. Si cae una caja negra en una fonda abisal, no tiene capacidad para salir de esas profundidades. Está más previsto para una eventualidad convencional, ¿sabes? Por así decirlo. Pero evidentemente en una fosa abisal, pues la energía que tiene la propia caja negra no sería tan fácil de detectar. Sería detectable, pero levemente. Y luego, bueno, hay teorías más descabelladas, como ya hemos hablado, de abducciones extraterrestres, orbes que abren portales dimensionales, un desvío deliberado a un lugar secreto para un futuro atentado. Bueno, estos son bulos de internet que no están respaldados por ninguna prueba triple. Para completar la información que estaba dando Sergio y que estáis comentando un poco vosotros, ¿no? De estos desastres sospechosos de aviones donde viajan científicos, recordar uno relativamente reciente también, que fue en el 2014, el MH17, en el que fue derribado en Ucrania. Viajaban también es de Malaysian Airlines, la verdad que 298 personas. Pero nos dan ganas de volar con Malaysia Airlines. De esas no vamos a Chile con ellos. No. Había 100 delegados y sus familias que iban a asistir al Congreso Mundial de SIDA, que se celebraba en Australia. Y uno de ellos era Joep Lange, que es un holandés que era el presidente de la Sociedad Internacional de SIDA. Entonces, bueno, parece que iban a revelar determinados, medicamentos o curas y sospechosamente, entre comillas lo pongo, pues desaparecen, o bueno, más bien mueren en este avión de Ucrania, ¿no? Que fue derribado en Ucrania. Y todos expertos en el SIDA. Bueno, lo cuento un poco porque cada cierto tiempo aparecen informaciones de estas, un poco también lo que decía Sergio, siempre en estos vuelos siempre hay alguien, ¿no? Un poco destacado, bien en política o bien en ciencia, y muere. Entonces nunca se sabe si es un accidente provocado, un accidente deliberado o un accidente sin más. Entonces lo cuento un poco como detalle, complementando que cuidado con estos, porque fijaros que los accidentes de avión son los menos frecuentes dentro de los medios de transporte, muchísimo menos, por supuesto, menos frecuentes que un coche o que un tren o que un barco incluso. Entonces siempre se despiertan las alertas de la supuesta conspiración. A mí lo que me flipa es que con la tecnología que tienen los aviones y en pleno siglo XXI desaparezcan de esta manera, que no se sepa. O sea, un avión que hoy en día ya está conectado a internet, con wifi, que tiene los radares civiles, los militares, la caja negra. Me sorprende, Sergio, que esto pueda ocurrir a estas alturas de la vida. Pues sí, a ver, hay que pensar que esta desaparición fue en 2014, hace ya 12 años. La tecnología ha avanzado mucho. El internet que había en aquel momento en los aviones era muy deficiente. A día de hoy, Starlink ha anunciado que va a ofrecer el año que viene conexión gigabit en los aviones. O sea, va a ser como tener fibra en casa en tu asiento de avión. Eso no sé si es bueno o malo, ¿eh? O sea, yo es que esto es como que te pusieran cobertura en el metro. Para un rato de paz que tienes... No, cobertura en el metro hay. No, cuando no había, digo. Cuando no había, tenías un ratito... Puedo garantizar que mucha gente lo va a agradecer y que hay muchísima gente que se siente desnuda cuando no tiene conexión a internet y va volando. Entonces hay algunos como nosotros que preferimos tener un rato para dormir y para descansar y desintoxicarnos,
Pero también te digo que a mí me ha pasado el estar volando en el Mundial del año pasado y no saber qué estaba haciendo España con Inglaterra. Eso no O sea, puede que ser. No, entonces sí. Entonces, claro. Gracias, patrón. Gracias. Hay veces que es necesario tener esa información. Pero sí, hay una serie de avances tecnológicos que se han propuesto a raíz de este accidente y de algunos otros, como puede ser pues, el rastreo satelital mejorado, ¿no? Pues una serie de receptores mejorados, como pueden ser los operados por Aireon, que es una empresa que permite un rastreo verdaderamente global y en tiempo real con este sistema. Las aeronaves que tienen este sistema sí que estarían monitorizadas 24/7, incluso en las regiones oceánicas más remotas. Con lo cual, bueno, pues esto que pasó en 2014 no podría pasar si el avión tuviera este tipo de tecnología. Y como digo, pues el aumento del ancho de banda que se pueda tener mediante Internet en los aviones, pues también permitiría un control mucho más sencillo y un traceo mucho más sencillo de los aviones y de los humanos que van dentro de los aviones. Claro. Podrían comunicarse en todo momento. Pues vamos con el chimpún final, porque si ya es difícil que desaparezca un tren, y hemos visto que es posible, un avión, hemos visto que es posible, Jesús, ¿cómo puede ser que desaparezca un pueblo entero con toda su gente? O sea, Toma ya. Esto ya me resulta casi imposible de entender. ¿A qué te refieres? ¿Al poblado de Angikuni o a la colonia perdida de que son varios Unidos? encima. Hay varios. ¿Pero qué? Madre mía. Cuéntanoslo todo. Jesús. Bueno, a ver, voy a ser ya muy, muy rápido, ¿no? Pero son casos muy llamativos, incluso, pues eso, que han generado novelas también y alguna que otra película. En el caso por decirlo de forma cronológica, el de la colonia perdida, estamos hablando de 1587, en fin, ya de casi finales del siglo XVI, y estamos hablando de la isla de Roanoke, que está situado en Carolina del Norte. Entonces ahí hay algo muy, muy interesante. Hay que entender un poco lo que era esa época, porque era la época de la exploración de América del Norte, y Walter Raleigh, por ejemplo, que era un aventurero explorador, es el que pide una concesión a la reina Isabel I de Inglaterra para establecer una colonia en Norteamérica, la primera colonia. El primer intento fracasa de colocar una colonia porque, bueno, pues al final por distintas condiciones climatológicas y sobre todo por las tribus hostiles, pues no funciona. Y luego se envía un segundo grupo en 1587 compuesto por 117 colonos. Estamos hablando de hombres y mujeres, porque la idea es asentarse allí de una forma definitiva, ¿no? Está liderado por John White y prueba suerte en la bahía de Chesapeake. Y la misión de White y sus colonos era la de fundar un asentamiento que había fallado antes en Roanoke. Bueno, así se queda la historia, ¿no? Pasan unas cuantas semanas, intentan establecer relaciones amistosas con los Croatán, que es la tribu local, pero se dan cuenta de que no hay suficientes fuentes de agua dulce en la isla y que, en fin, las condiciones son bastante penosas y llega a haber descontento. También llegan a hacer el primer bebé. El primer bebé europeo que nace sudamericano es una niña, Virginia Dare, en agosto de 1587, por lo tanto está ahí registrada como tal, ¿no? Antes de que llegara el Mayflower y compañía. Bueno, visto el material, los problemas, la hostilidad manifiesta de los pobladores originales, lo que hace John White es regresar a Inglaterra ese mismo año para solicitar ayuda y refuerzos, ¿no? Que aseguren la estabilidad de esta colonia. Recordar que en esa época está la guerra anglo-española, las malas condiciones meteorológicas, en fin, todo eso retrasa el convoy y abandona Roanoke a su suerte. Él intenta llegar cuanto antes y, bueno, pues eso, por muchísimas dificultades no llega cuando él quiere, pero cuando por fin llega, y estamos hablando de 3 años después, no encuentra a nadie, absolutamente a nadie. Solo descubren 2 pistas, ¿vale? O sea, tú imagínate un poblado donde parece que no hay signos de violencia, pero descubren 2 pistas. Por una parte, en un poste aparece la palabra Croatoan, que podía ser un poco lo de la tribu esta que os decía, de los Croatán. Claro. Mal escrito, pero sería Croatoan, que sería esa tribu nativa, y en un árbol aparecen las letras Cro. O sea, no les dio tiempo a terminar, ¿no? Se lo pasaron a cuchillo. ¡Pah! Algo pasó ahí. Bueno, un poco las pistas. El hecho que se quedara grabado en ese poste esa palabra quiere decir que se habían mudado a la isla de Croatán, en fin, en la isla más cercana. Por cierto, es la isla que ahora se llama Ateras. Nunca se tuvo la oportunidad de comprobarlo porque cuando John White quiso hacer una expedición o mandar una expedición a esta isla, se desata una fuerte tormenta que impide zarpar a los barcos y por lo tanto White se marcha de Roanoke sin poder hacerlo y por lo tanto otra década tiene que pasar hasta que vuelva a haber un nuevo asentamiento, pero de esos primeros colonos ni idea. Pistas.
pues imagínate, desde el monstruo que se los come, desde una tribu hostil que se los carga, pero no había ningún muerto, ningún cadáver por medio, ¿no? Entonces todo indica que realmente fueron asimilados, o sea, estos hombres se largaron cuando vieron que se estaban muriendo de hambre, se largaron, buscaron refugio con las tribus locales y bueno, tribus locales que algunos se llaman los Tuscarora, en fin, tienen distintos nombres. Pero, por resumir un poco más, ¿no? Porque hay distintas teorías, pero por resumir un poco más, en el año 1880 hubo un informe donde los Redbone, que son los pobladores de sangre india, que tienen sangre india, pero sin embargo también tienen piel blanca, de Carolina del Norte, del condado de Robeson, aseguraban ser descendientes de esta colonia de Roanoke y que hablaban además con palabras inglesas, pero ya totalmente obsoletas. En fin, todo esto y una serie de indicios más indican de que al final quedaron asimilados con tribus locales, donde al final se aparearon, tuvieron hijos y quedaron sumidos, ¿no?, dentro de esa población étnica unos con otros. Y luego con el tiempo, como las expediciones llegaron muy tarde, pues bueno, ya se olvidaron de ellos, pensaron que ya estaban totalmente muertos o que habían desaparecido por condiciones extrañas. Bueno, pues más bien esa desaparición fue una asimilación étnica o genética. ¿Vale? Pero no es el único pueblo que ha desaparecido. Y decías. el otro, por decirlo también muy rápidamente, el poblado Angikuni. Aquí nos tendremos que ir a un poblado inuit, esquimal, en el lago Angikuni. Estamos hablando de Canadá, en la región de Nunavut, cerca del río Kazán. Y noviembre de 1930, ¿no? Había 1.200 habitantes en este pueblo y desaparecen abruptamente. Cuando llegan allí, encuentran las chozas que tienen la comida como recién preparada para ser comida, los rifles colocados en sus estanterías, las prendas de vestir atravesadas con agujas como si estuvieran haciendo una labor determinada. Abandonaron este poblado sus viviendas, sus alimentos, sus perros, sus embarcaciones. La comida estaba caliente, en las estufas además se sabe que estaban cocinando caribú guisado y no se sabe nada más, es decir, se pierden en la tundra helada. El informe de John Lavelle, que es el que manda este informe a telégrafos y se lo manda también a la Real Policía Montada de Canadá, intentan investigar qué ha pasado. Y el informe, porque incluso en el cementerio esto es muy llamativo, primero encuentran a los perros atados a los árboles cerca del pueblo, pero los perros totalmente congelados y muertos de hambre, porque nadie, en fin, no podían salir de allí, y en el cementerio encuentran que las tumbas están abiertas y se habían llevado los cadáveres. Algo muy extraño, extraño. La Policía Montada del Canadá en el informe pone que algo extraño y ominoso silencio inundaba toda aquella zona y amplió la búsqueda, no encontró nada, absolutamente nada, y algunos testigos dijeron que habían visto una potente luz que había bajado del cielo. Otro orbe. Justo en esas fechas. El caso, a día de hoy, sigue sin solución. Madre mía, y ya el rechimpún final, han desaparecido 2 pueblos. ¿Cuánta gente podría haber aquí, Jesús? Pues entiendo que serán unas pocas miles de personas, si acaso, ¿no? Sí, la colonia perdida eran 117 colonos y en el caso de Angikuni, 1.200. 1.200. Hostia. Sergio, no te pido que me lo iguales. Supéramelo. Yo envido más, sí. Yo puedo subir ahí la apuesta. Cambiamos de contexto histórico, nos vamos al siglo VI a.C. y nos vamos a la Persia antigua, a ese imperio persa, que por cierto me va a permitir recomendar otro podcast o otro canal de YouTube, que es el de Eva Tobalina, que es una profesora de historia antigua espectacular y que narra las maravillas del imperio persa, que es bastante desconocido. Bueno, en este caso estamos hablando del hijo de Ciro el Grande, Cambises II, que durante su reinado pues era expansionista claramente y llevó a cabo varias campañas militares contra Egipto. Y tenemos ahí un testigo de excepción, que es Heródoto, que narra sus dimes y diretes y lo que este señor hizo después de conquistar Memphis y derrotar a Psamético III y continuar su expansión hacia el oeste, donde el oráculo de Amón parece ser pues, que se había rebelado contra su potencia, ¿no? Entonces, la misión de este señor era pues, mandar un ejército de 50.000 soldados hacia este oasis de Siwa para someter a este oráculo. Ni más ni menos que 50.000 personas, ¿eh? O sea que estamos hablando de la desaparición más grande. Madre mía, una ciudad. Esta expedición que parte desde Tebas tenía el pequeño inconveniente que tenía que cruzar el desierto de Libia. Y tenía que llegar a Tebas. No que parte. Sí, vale. O sea, el objetivo era Tebas, el Luxor, el actual Luxor. Sí. Tras 7 días de marcha llegaron al oasis de Karga
y allí se entraron dentro del desierto. Entonces, Heródoto pues sí que nos dice específicamente y taxativamente: un viento del sur, violento y lleno de arena, se levantó mientras cruzaban el desierto. Enterró al ejército por completo, sepultándolo bajo las dunas. Y chimpún, desde entonces no se ha vuelto a saber nada más de ello, ¿no? Personas una detrás de otra, ¿eh? Pues entonces sí, un tren puede desaparecer. Sí. Y menudo tesoraco eso si se encontrara, ¿eh? Ya Madre ves. mía. Sí. Bueno, algo se ha encontrado, ¿eh? Algo se ha encontrado, me imagino. O sea Sí, que... parece ser que hay se ha algunas encontrado. excavaciones arqueológicas que han querido explicar un poco y han querido encontrar algo allí. Parece ser que hay una versión, o sea, que daría credibilidad a la versión de Heródoto del enterramiento por tormenta de arena, y a principios de los años 90 varios arqueólogos, los hermanos Alfredo y Angelo Castiglioni, en 1996, anunciaron que habían hallado en Egipto occidental unos restos humanos, puntas de lanza y fragmentos de armas que podían coincidir con este ejército que desapareció. Pero bueno, no ha sido confirmado de manera concluyente por las autoridades ni por estudios arqueológicos más creíbles, con lo cual, bueno, pues se piensa que pueden ser exagerados o malinterpretados, salvo que Jesús tenga otra información que no sería descartable. Bueno, la última es de 2014, la que yo tengo, ¿eh? Es verdad que esa, la de los hermanos Castiglioni, interesante porque los objetos que se encuentran, me refiero tanto a las armas como los cascos de bronce, como los brazaletes, eran aqueménidas. En fin, que estamos hablando de esa tribu persa que correspondía a Cambises. Pero en el 2014 hay una nueva teoría que ha surgido de Olad Kapper. Olad Kapper es un egiptólogo de la Universidad de Leiden, y él, según su teoría, ha descubierto en el oasis de Dakhla, que está en Almeida, en fin, en uno de los 7 oasis de Egipto, ha descubierto un bloque de un antiguo templo, y en ese bloque se dice que el ejército rebelde de Petubasis III es el que acabó con Cambises II y sus milicias, derrotándole en pleno desierto en una épica batalla. Dices, ajá, esto cambia un poco la versión. ¿Por qué? Porque si esto es verdad, y este bloque existe, y me imagino que sí, porque ¿para qué me va a mentir este egiptólogo? ¿Por qué se ha dicho la versión de la desaparición? Que es una versión que difunden los propios persas. Porque se habrían inventado esta leyenda para, de alguna forma, ocultar, para no admitir la derrota, claro. Una vergonzosa derrota, claro. Efectivamente. Claro. Y por si fuera poco, unos meses después, el rey persa Darío I, que es el que le sucede, llega a la zona para acabar con Petubasis III, es decir, un poco como venganza. Entonces, si esto es cierto, no es que desaparecen por ese viento o por esas dunas que les tapa la arena de una forma total, sino que es verdad que ahí mueren, es verdad que los hermanos Castiglioni encuentran armamento de la época de los aqueménidas, pero no porque hubieran sufrido una catástrofe natural, sino sencillamente porque habían sufrido una derrota. ¿Y una forma de taparlo? Pues dando una piadosa mentira. Bueno, pues ya está. Hemos sido ocultados por el viento de Amón y por lo tanto la maldición divina cayó sobre nosotros. No, murieron derrotados vilmente además por una fuerza y por un ejército menor de esos 50.000 hombres, con lo cual todavía la vergüenza era mucho mayor. Nada, es la última teoría del 2014. Hemos sido engañados vilmente. Mira, yo tengo una propuesta, Espi. Este programa va a durar 1 hora. 1 hora es más de lo que normalmente dura Mindfax. Lo cual no sé si la gente lo va a coger bien o va a decir, vaya petardazos habéis pegado. Y ellos pagan lo mismo por 1 hora que por 45 minutos. Entonces, mi propuesta es que en Semana Santa cogemos vacaciones. Pero, como sabes que nos gusta hacer cositas, yo les pediría permiso a las compañeras de Terrores Nocturnos y cascaría el episodio de los fareros sin previo aviso. Es una idea excelente. Me parece maravilloso, Fran. El episodio desaparecido de Mindfax. ¡Paca! Una idea brillante por lo del faro. Claro. Y entonces la gente que comente, pero ¿qué coño habéis hecho? Ya sabemos quién. ¿Qué pasa? Que no, esto no es el episodio del Mindfax. Claro, me lo imagino, me lo estoy imaginando. Ya sabemos quién no ha escuchado el episodio de esta semana. ¡Ah! Pillaos. ¿Qué te parece? Eso me parece. Venga. Avanti con ello. Y luego ya después de Semana Santa ya veremos si volvemos o no, o nos ha sorbido un orbe. ¡Hala! No sé, pero me encanta este programa. Hombre, es que tú de Enhorabuena a Jesús y Sergio, tío. O sea, guapísimo. La gente tío, que vale en este es que si les tiramos un poco más, da para 2. Sí, la verdad que sí.
Porque a Alberto Espinosa le gusta la ciencia, pero le gusta Sí. más una buena conspiración. Hombre, estoy dentrísimo. No me creo ninguna, pero me encanta escucharlas. Bueno, alguna te me crees. gusta. I want to believe, como Mulder en Expediente X. Necesitas creer, como todos. Pero, claro, me encantaría. Hay que creer, Jesús Callejo, hay que creer. Sí, porque ya sabes que si creemos, creamos. Y creyendo, Sergio Cordero, lo que sí creamos es esa ayuda a la asociación Clipstra que estamos desarrollando este trimestre en Mindfax. Estamos creyendo en la bondad del ser humano y en la que se expande por nosotros y de nuestros oyentes. Esas escuchas se destilan unos ingresos que van a ir para terminar con las enfermedades raras, donando esas aportaciones a la Fundación Clipstra. Y dicho esto, querido Mindfactor, querida Mindfactor, si has llegado hasta este punto, hasta este final del programa, recuerda, dentro de 7 días, revisa Mindfax. Va a haber un episodio muy interesante, sobre todo porque no lo hemos hecho nosotros. Y mira los comentarios. Y si ves gente que no entiende nada, te echas unas risas como nosotros, ¿vale? Esto queda entre los que habéis llegado a este punto y nosotros. Dentro de 14 días, más y mejor. Saludos de Fran y Zuzquiza y hasta después de Semana Santa. Chao, 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 chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Dígame una cosa, ¿qué rayos es lo que pasa aquí? Es el vuelo número 19. ¿19 qué? La misión de entrenamiento de la Estación Aeronaval de Fort Lauderdale. Hacían prácticas de tiro contra un casco de barco. ¿Quién vuela aún en estos trastos? ¡No vuelan! Estos aviones desaparecieron en 1945. Pero si está nuevo. ¿Y el piloto dónde está? No entiendo nada. ¿Y la tripulación, Oiga, escúcheme, por favor. ¿Cómo diablos llegaron hasta aquí?